Se prendió esto, queridos colombianos. Vicky Dávila y Álvaro Uribe Vélez están imputados porque denunciamos que la revista Semana estaba amenazando a la juez Sandra Heredia para que no condene a Álvaro Uribe Vélez. Se les cayó la estrategia porque la gente se dio cuenta que las publicaciones de revista Semana, que las cartas que estaban emitiendo algunos disque abogados y altos periodistas, era solo una estrategia, un show para meterle miedo a la juez y que no condene a Álvaro Uribe Vélez. Ahora lo que están haciendo el día de hoy es quejarse. Uribe salió a las calles con un micrófono a atacar a Petro, a decir una serie de barbaridades. Mejor dicho, le está haciendo un recuento desde que Iván Cepeda también nació, hablando del castrochavismo, de la Unión Soviética. O sea, ¿cree Álvaro Uribe Vélez que en un día la juez se va a arrepentir del que lo condene o no? Mire, yo quiero decir algo y que quede muy claro, queridos amigos. Puede que a Álvaro Uribe Vélez lo condenen o no. En caso de que no lo condenen, que es lo que buscan, ya los colombianos sabemos la clase de degenero político que ha sido este señor, ¿sí? Para nadie es un secreto todo lo que ha hecho en este país, el prontuario que tiene. Así que ese caso por el cual lo van a condenar o no, es un casito mínimo. O sea, por fin la justicia al menos le hizo un juicio. Álvaro Uribe Vélez tiene más de 200 procesos graves por derechos humanos, muertes y demás. O sea, esto es solo un show político lo que está haciendo este señor. Ya veremos qué dice la juez, pero con el miedo que le están metiendo, con las amenazas que le están haciendo, pues es difícil. Pero Daniel Coronel le acaba también de publicar una columna de opinión que vuelve y desarma a Álvaro Uribe Vélez, queridos amigos. O sea, el pobrecito Álvaro Uribe Vélez se va quedando corto. Pero miremos qué fue lo que dijo Vicky Dávila primero que todo, que está imputada. Dice: los que quieren que condenen sin pruebas a Álvaro Uribe Vélez están indignados porque Semana y su director Yesid Lancheros revelaron a los colombianos quién es la jueza que tiene en sus manos el fallo. Les recuerdo que los jueces sin rostro ya no existen. El país la conoció en el juicio donde quedó en evidencia la animadversión de la funcionaria judicial contra el expresidente. La jueza es de izquierda. ¿Ah? ¿Cómo la ven esta degenerada? Dice, lo dicen sus familiares y sus conocidos. No se sabe quién lo dijo. Simplemente la revista Semana dice que alguien dijo. No puede ser instrumento de una venganza criminal y política que sea lo que quiera, pero que falle en derecho. Esa es su obligación. Decir quién es ella no es una presión. Que el presidente de Colombia hable de caso y amenace a Uribe, sí lo es. Dice que estén esperando que condenen a Uribe para lanzar una candidatura presidencial de la extrema izquierda, también lo es. Que hayan esperado la campaña presidencial para hacer el juicio volando y el fallo, también lo es. No, señora. No, señora, este juicio lo estaban esperando hace años. Esto viene desde hace años. Vicky Dávila está buscando por todos lados cómo Álvaro Uribe Vélez la elija a ella como la candidata del Centro Democrático. Mejor dicho, una vergüenza total. Total. Y Álvaro Uribe les publica un video contra Iván Cepeda. Miren esto. Iván Cepeda sin límites, el perfecto camarada de la FARC. Con eso, señores, de ahí para adelante lo que habló fue de que desde que nació Iván Cepeda, de comunismo, de Cuba, de Varsovia, en fin. Y también se fue a quejarse a la calle. Nuestra lucha sigue en las calles, en medio de dificultades. Miguel Uribe en la clínica, todos orando para que la ciencia médica, con la ayuda de Dios, lo recupere. Varios de nuestros compañeros, María Fernanda Cabal, Paloma Valencia, seriamente amenazadas. La candidata Vicky Dávila también. Y ahí a muchos nos tienen en el mismo cartel de víctimas potenciales del terrorismo. Miren, esto se está moviendo mucha plata, señores. Esto es impresionante digamos, lo bien cuadrado que está esta campaña contra la juez, contra este proceso y demás.
¿Qué fue lo que dijo Daniel Coronel? Ojo, ojo, porque Daniel Coronel, repito, vuelve y desarma a Vicky Dávila, a Álvaro Uribe Vélez, con esta columna de opinión que vamos a leer, que se llama El Veredicto, señores. Dice: lo normal es que otros paguen por los delitos que tienen como único beneficiario Álvaro Uribe. Mientras tanto, él se presenta como víctima y gana más poder. Dice, sucedió en el episodio conocido como la Yidispolítica. Con puestos públicos, notarías y contratos compraron los votos parlamentarios para aprobar la reforma constitucional que autorizó la reelección inmediata. El único posible beneficiario con ese delito era él, pero nada le pasó. Dice: quienes terminaron yendo a la cárcel fueron otros. Yidis Medina, la congresista que confesó cómo la habían convencido de venderse diciendo: hijita, hay que hacer patria. Teodolindo Avendaño, a quien le pagaron por no votar y terminó aplastado por las evidencias. E Iván Díaz Mateus, quien hizo trato con el gobierno para silenciar a la principal testigo. También los ejecutores del soborno. Fue condenado a 6 años de prisión el ministro del Interior Sabas Pretel, un dirigente gremial tan feliz de haber llegado al gabinete que se saltó la ley para ayudarle al jefe. A la misma pena fue sentenciado el ministro de Protección Diego Palacio, un médico que habría podido tener una brillante carrera si Uribe no se le hubiera atravesado en el camino. Alberto Velázquez, el secretario general de la presidencia, sentenciado a 5 años también por comprar congresistas. Otro tanto sucedió en el caso de las chuzadas del extinto Departamento Administrativo de Seguridad DAS, del que fueron víctimas los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, los entonces congresistas Piedad Córdoba y Gustavo Petro y el periodista Daniel Coronel. Por esa razón han sido condenados el exsecretario general de la presidencia Bernardo Moreno y la directora del DAS María del Pilar Hurtado, quien me dijo que el propio Uribe le había instruido para burlar la justicia asilándose. Y 6 funcionarios más del órgano de inteligencia. Esta semana fue imputado por estos hechos Andrés Peñate, exdirector del DAS. Durante el gobierno de Uribe usaron las herramientas de investigación del Estado para espiar a jueces que estaban investigando la parapolítica, es decir, la reelección de los aliados políticos del entonces presidente con paramilitares, a dirigentes de la oposición y a un reportero porque querían identificar sus fuentes de información. Dice, un documento de la Corte Suprema de Justicia emitido esta semana establece los informes de inteligencia resultantes. Fueron compilados en documentos reservados y entregados directamente a la Presidencia de la República, sin autorización judicial ni amparo en la seguridad nacional. Dice el auto con todas las letras que el resultado de los seguimientos ilegales llegaba a la Presidencia de la República, pero al máximo jefe de la entidad jamás le pasó nada. Lo mismo ocurrió con el escándalo de la Casa de Nari. Una sentencia definitiva a 63 meses de prisión fue recientemente expedida contra el secretario de prensa de la presidencia, César Mauricio Velázquez, quien sigue prófugo, y contra el secretario jurídico Edmundo del Castillo, quien cumple su condena cobijado con el beneficio de la detención domiciliaria. Otros involucrados en los mismos hechos, como José Obdulio Gaviria y Jorge Mario Itzman, siguen tan campantes que esta semana han salido a presionar la absolución del jefe, a quien el episodio, como es costumbre, le salió completamente gratis. Queridos amigos, muy cierto, todos caen menos Uribe. Dice, un capítulo más es la de la carta falsa de Tasmania, fabricada para desacreditar al principal investigador de la parapolítica, Iván Velázquez. Participaron los presos Iván Roberto Duque y Juan Carlos El Tuzo Sierra. Este último, ahora testigo a favor de Uribe, declaró bajo juramento: quiero contar la novela de la carta. ¿Cómo llegó, qué salió el presidente a decir que por
que por medio de un abogado que yo no sé que me la entregaron, miente. La carta